Bueno, vamos, entonces, la idea para hoy es hacer un ejercicio integrador tipo parcial que, bueno, cuya resolución implique aplicar todo. Todo lo que tenga que ver con el módulo 1, todo lo que tenga que ver con el módulo 2. Lo único que quedaría pendiente es la parte del módulo 3, que es, bueno, estructuras dinámicas, punteros, ¿sí? O sea que este ejercicio que vamos a ver tranquilamente podría ser un parcial, ¿sí? Eh, bueno, y la idea básicamente, yo acá lo resumí un poco para, bueno, para no sobrecargar con texto el enunciado, pero los datos que faltan los vamos a ir, se los voy a ir explicando yo. Básicamente la idea es procesar las inscripciones de los diferentes alumnos a las diferentes materias de una facultad o ¿sí? O de una carrera. ¿Está bien? Entonces tenemos para eso tres archivos: el archivo de alumnos, el archivo de inscripciones y el archivo de materias, ¿sí? Los alumnos se inscriben en las diferentes materias. Cuando tenemos varios archivos, o por lo menos más de uno, lo que yo siempre recomiendo es, bueno, primero identificar cuál es el archivo de movimientos o cuál es el archivo de novedades. Solo el mismo nombre del archivo, si es que está bien puesto, ¿no? Por supuesto, pero el mismo nombre del archivo debería ya orientarnos sobre cuál es el archivo de movimientos o cuál es el archivo de novedades. Y recordemos que las novedades o los movimientos es, bueno, lo que aconteció, lo que sucedió durante, o lo que quiero procesar en definitiva. Durante este periodo de tiempo, esto es lo que sucedió, esto es lo que aconteció, y por lo tanto, esto es lo que yo quiero procesar. Bueno, tenemos alumnos, inscripciones y materias. ¿Cuál es el archivo de novedades? Inscripciones, porque eso es lo que quiero procesar. Las inscripciones. Y recordemos también que, bueno, digo, vamos a decir, la característica de un archivo de novedades o de movimientos es que es dinámico, digo. Esto es lo que sucedió. En cambio, los alumnos, mal que mal, son siempre los mismos. Algunos llega nuevo, algunos se va, pero durante el año los alumnos son los mismos. Y las materias mucho más, son las mismas, salvo que venga un cambio de plan. Pero eso es muy, pero muy esporádico. ¿Se entiende? La naturaleza de los archivos de consultas es como estática. En cambio, la naturaleza del archivo de movimientos es dinámica. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el archivo de movimientos, que es inscripciones, y dos archivos de consultas, que es el archivo de materias y el archivo de alumnos. ¿Hasta ahí? Estamos haciendo como un paneo, un primer acercamiento a lo que es este problema. Entonces, en el archivo de alumnos, yo tengo información del alumno, porque es el archivo maestro, se podría decir así, es el maestro de alumnos. El archivo donde tiene la información de los alumnos. Tengo el legajo y me dice que tengo 3 dígitos. El legajo del alumno son 3 dígitos. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuántos alumnos hay? Yo sé cuántos alumnos hay. No, pero como máximo, si quieren contar el 0, como máximo 1000. Si no contamos el 0, como máximo 999. Ahora, ¿alguien me dice que existe el legajo número 1 y que existe el legajo número 2 y que existe el legajo número 3? ¿Alguien me dice eso? No, eso nadie me lo dice. Sí puedo deducir de todo esto que a lo sumo voy a tener 1000 alumnos, pero nadie me está diciendo bien enumerado consecutiva y correlativamente. Nadie me dijo eso. O sea, podría tener, sería ridículo, pero no sé, tal vez no, qué sé yo, 5 alumnos, uno con el legajo 392, otro con el legajo 546 y otro con el legajo 891. ¿Están de acuerdo? Bueno, me faltan 2 con otros legajos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Bueno, el nombre del alumno, la fecha de ingreso a la facultad o bueno, donde sea, y cursando. Este campo vamos a aclararlo, pues no quise meter demasiada información ahí. Cursando. Cursando es, luego de procesar las inscripciones, cuántas materias va a estar cursando durante este año. Esa es la idea. ¿Sí? Y yo, digo, el alumno se inscribe en 5 materias, no quiere decir que efectivamente vaya a cursar esas 5 materias, porque a lo mejor
Bueno, el sistema, ahora lo vamos a ver, a lo mejor el sistema le rechaza alguna que otra inscripción. Entonces, si se inscriben 5, pues se le rechazan 2, bueno, el alumno va a estar cursando 3 materias. Y eso es lo que yo voy a querer actualizar. Ahora van a ver que una de las cosas que me piden es actualizar el campo cursando. ¿Sí? Muy bien. Tengo el archivo de inscripciones. Ah, y este archivo está desordenado. Está desordenado. Después tengo el archivo de inscripciones. El archivo de inscripciones donde tengo el legajo y el código de materia a la que se inscribe. ¿Sí? Fíjense que el legajo no me dice qué tipo de dato ni nada, ni qué es. Pero bueno, como esto es consistente, es obvio que este legajo es el mismo que este. Porque es el legajo del alumno que se está inscribiendo. Y como es el legajo del alumno que se está inscribiendo, bueno, es este y acá ya me lo habían dicho, no hace falta volver a aclarar. ¿Sí? Y eso es parte de la interpretación del enunciado. Te dirán, ¿y por qué no lo aclaras? Bueno, no, porque me interesa saber si vos te das cuenta como alumno, o sea, yo como profesor, quiero saber si ustedes se dan cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Y que si en el archivo anterior tiene 3 dígitos, por una cuestión de coherencia, acá va a tener 3 dígitos también. Si no, sería inconsistente. ¿Me siguen? Muy bien. Y el código de materia, 2 caracteres. 2 caracteres. ¿Sí? Bueno. Y el archivo de materias, ¿no? Entonces, me dice que no va a haber más de 50 materias. El código de materia no me aclara, pero arriba ya aclaramos que eran 2 caracteres. El nombre de la materia, 20 caracteres. Y un cupo. Un cupo. Es decir, la materia, por ejemplo, no sé, discreta. No sé si tiene sentido, si tiene lógica o no, pero bueno, así es el enunciado y lo vamos a resolver así. ¿Sí? Tiene un cupo para 100 alumnos, vamos a decir así. Y le vamos a dar prioridad a los primeros 100 que se inscribieron. Si después tengo más alumnos que se inscribieron a discreta, en principio yo les rechazo la inscripción. Después veremos si hay una segunda instancia, bueno, después se verá. Pero ese va a ser el criterio para rechazar o no una inscripción. Mientras la materia tenga cupo, yo acepto. ¿Sí? Cuando se supera el cupo de esa materia, entonces rechazo. Empiezo a rechazar. ¿Me siguen? Bueno, ¿hasta acá me siguen? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que se pide. ¿Qué es lo que se pide, no? Bueno, lo primero ya lo hablamos y es actualizar el campo cursando del archivo de alumnos. ¿Cómo lo voy a actualizar? Bueno, el alumno se inscribe a 5 materias, yo le acepto las 5, entonces tengo que grabar en ese campo cursando igual a 5. Ahora, se inscribió a 5 y le rechacé 2, entonces tengo que grabar en el campo cursando de este alumno que estuve procesando, tengo que grabar 3. En 5 menos 2 quedaron 3. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es lo primero que se pide. Después me dicen informar cantidad de rechazados por materia. Informar cantidad de rechazados por materia. ¿Sí? O sea, lo que decíamos, discreta tiene un cupo de 100. Se inscribieron 120, ¿cuántos rechacé? 20. ¿Está bien? Y después bien, informar por cada alumno cantidad de inscripciones aprobadas. Por cada alumno, cantidad de inscripciones aprobadas, ordenado por legajo. Ordenado por legajo. ¿Sí? Y acá no me dicen, ¿sí? Pero por ejemplo, acá donde me dice informar, bueno, rechazo por materia, yo quiero mostrar el nombre de la materia, o sea, todo. Lo más completo posible el listado. Y acá me dice informar por cada alumno, cantidad de inscripciones aprobadas, ordenado por legajo, yo quiero mostrar el nombre del alumno, todos los datos que sean posibles. No es que me alcanza con el legajo y... ¿Sí? Bien, y para esto vamos a resolver el ejercicio, pero ajustándonos a las restricciones que tenemos acá. Entonces, este tal vez va a ser el primer ejercicio que hagamos con restricciones. ¿Por qué metemos restricciones? Bueno, porque sí, qué sé yo, para ver cómo aplican, cuán ingenioso puede ser el algoritmo que se les pueda ocurrir, de forma tal que se ajuste a estas restricciones. ¿Me siguen? O sea, no pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque porque esto los acota. ¿No? Perfecto, entonces tenemos memoria, RAM, memoria, 6.350 bytes. ¿Sí?
y accesos directos al archivo de alumnos. Es decir, si a mí no me aclaran otra cosa, no me aclaran, siempre tengo un acceso secuencial. Eso está por defecto. Ni hace falta aclararlo. Una barrida secuencial a cada archivo no se le niega a nadie. ¿Sí? Siempre puedo hacer una barrida, pero una única barrida secuencial. Cualquier cosa adicional ya me lo tienen que aclarar. De lo contrario, si no se aclara, está prohibido. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá no me dicen nada respecto a inscripciones y de materias. Eso significa que puedo dar una barrida secuencial a cada archivo. Al archivo de alumnos no me aclaran nada respecto a del recorrido secuencial, pero también lo tengo, permitido. ¿Sí? Y además me aclaran que que puedo hacer accesos directos al archivo de alumnos. ¿Está? Que, entre paréntesis, está desordenado. Está desordenado. Y el archivo de materias me dice que no tengo más de 50 materias, pero no me aclara si está ordenado o desordenado. Por lo tanto, para mí está desordenado también. Si no me aclaran, yo no puedo presumir de que va a estar ordenado. Si no me aclaran, no lo sé, entonces está desordenado. ¿Sí? Y el archivo de inscripciones, este sí me aclaran, está ordenado por legajo. Está ordenado por legajo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podrían venir los datos. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de cómo, esto por supuesto yo ya lo tengo preparado, pero ustedes cuando cuando resuelven un ejercicio tienen dos opciones, digamos. O cierran los ojos y ven los datos, o sea, ven esto que estamos viendo acá, se lo imaginan. Bueno, a lo mejor se lo imaginan sin cerrar los ojos, digamos, pero se imaginan esto, lo pueden visualizar, ¿sí? O tal vez no. Cada uno, algunos podrán imaginarlo, otros no. Aquel que no lo puede imaginar, entonces tiene que agarrar y escribirlo, porque la idea es poder ver esto para analizar sobre un lote de datos hipotético, como podría ser este, ¿sí? Analizar sobre este lote de datos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, sobre estos datos vamos a deducir la estructura de datos y la estrategia con la cual vamos a resolver el ejercicio. ¿Me siguen? Estos datos son de ejemplo, nadie me está diciendo ni por lejos que esta es la realidad. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo me puse este ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Alumnos tengo, bueno, todos estos que están acá, ¿sí? Que tenemos, bueno, Pedro, fíjense, está desordenado, ¿sí? Tenemos el legajo 30, corresponde a Pedro, 20 a Juan, 40, bueno, así. ¿Está bien? Después tenemos inscripciones, pero inscripciones está ordenado por legajo, ¿ven? Primero todo el legajo 20, luego el legajo 40, luego el legajo 50, y ahí termina. Y ahí termina, ¿sí? ¿Podría suceder que haya una inscripción de un alumno cuyo legajo no se encuentra en el archivo de alumnos? No. ¿Por qué? Porque eso sería inconsistencia de datos y, acordémonos, si nadie me aclara que puede llegar a haber un error de ese tipo, un error de inconsistencia de datos, entonces no hay. ¿Eh? ¿Podría ser que un alumno se escriba una materia que no exista? No. Eso no es ningún error, el alumno no se inscribió. Y de hecho acá sucede, vos fíjate que el alumno 30 no se inscribió en ninguna materia. El alumno 30, ni tampoco así existe. 30 no se inscribió. Bueno, eso no es un error. Y tampoco es inconsistencia de datos. Inconsistencia de datos sería, o bien que un legajo de los que figuran acá no se encuentra acá, es decir, un legajo inexistente, ¿sí? O bien que una materia de las que figuran acá no se encuentra acá, una materia inexistente. Pero como nadie me aclaró, podría haber algún enunciado en donde me aclaren, mirá que puede suceder esto. Y ahí sí lo tengo que tener en cuenta. Pero como en este caso nadie me aclaró, entonces yo voy a hacer cuenta que esa situación, ese caso no existe. Eso es muy importante, porque si se ponen a validar algo que no se les pide, va a estar mal. ¿Me siguen? No es que lo vayan a validar mal, pero va a estar mal. Estás haciendo algo que no te pedí. ¿Me siguen? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver. Y vamos a empezar analizando el archivo de inscripciones, ¿no? Ahora fíjense, primero todas las inscripciones del alumno 20, luego las del 40, el 30 no está, luego las del 50, y así. Bueno, muy bien. Si yo recorro, este archivo está ordenado por legajo,
¿Sí? ¿Cuándo voy a saber en cuántas inscripciones se anotó el alumno 20? ¿Cómo? O sea, cuando cambie el legajo. Es decir, tendría que recorrer con corte de control. Tendría que recorrer con corte de control por legajo. ¿Sí? ¿Y cómo sé a cuántas materias se inscribió? Con un contador que cuente qué. O sea, cada registro. Hay 3 registros que corresponden al alumno 20, entonces el alumno 20 se inscribió en 3 materias diferentes. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, de esas 3 materias, ¿yo le acepto las 3 o tal vez le rechace? Es probable que rechace. Entonces, ¿de qué va a depender que le rechace una de estas filas, o sea, una de estas materias, o no? ¿De qué va a depender? Del cupo de la materia. Es decir, que por cada fila, yo voy a tener que venir al archivo de materias para consultar. Acá no puse el campo cupo, ¿no? Pero... Bueno, ahí está. ¿Sí? No puse el campo cupo, pero bueno, ahí lo acabo de poner. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, por ejemplo, el 20, el alumno le dejó 20, se anotó la materia A. Y la materia A tiene un cupo de 43. ¿Lo puedo inscribir? Sí. Pero luego de inscribirlo, es decir, si yo lo acepto la inscripción, la materia va a tener un cupo de 42, es decir, uno menos. En algún momento, la materia a la cual algún alumno se inscriba va a haber quedado en 0. ¿Me siguen? En ese caso no lo voy a poner a inscribir. Bueno, pero la cuestión es que yo voy a tener que estar, porque, por ejemplo, a la materia Z, por ejemplo, ¿cuántos alumnos se inscribieron? Y bueno, varios, miren, de hecho acá tengo uno que se inscribió, acá tengo otro, ¿sí? A la materia B, varios alumnos se inscriben, acá tengo uno, acá tengo otro, ¿me siguen? O sea que yo voy a tener que ir al archivo de materias a consultar varias veces, pero tengo una única barrida, una única lectura que yo puedo realizar sobre ese archivo. ¿Cómo puedo resolver eso? Lo subo a un array si es que me da la memoria. Pero en principio yo pensaría en subir todo el archivo a memoria, es decir, a subirlo en un array. Ahora, la pregunta es, para poder subir un archivo a un array, primero el archivo tiene que tener una cantidad de registros acotada y conocida. Vamos a ver, ¿es el caso de las materias? Sí, ¿por qué? Para mí me dicen, no hay más de 50. No hay más de 50 materias, ¿sí? Entonces, ¿cuánta memoria me sumiría subir este archivo a un array? Vamos a ver. Por ejemplo, código de materia. Acá tenemos ¿cuánto? Eran 2 caracteres, son 3 bytes. ¿Están de acuerdo? ¿Me insume 3 bytes? Tenés cara de que no insume 3 bytes. No, vos. ¿Insume? ¿Sí? Bueno. Insume 3 bytes, porque 2 caracteres, o sea, 2 más 1. ¿Sí? Perfecto. Nombre, ¿cuánto insume? 21 bytes. 20 más 1. ¿Sí? Y cupo, ¿cuánto insume? Un Word, 2 bytes. ¿Está bien? Y todo esto por 50, es decir, 3 más 21, estamos en 24. 24. Más 2, 26. ¿Sí? 26 por 50. Materia, vamos a hacer así. Igual 26 por 50, 1300 bytes. Tenía 6000 y pico. O sea que está todo bien. Voy a subir este archivo a un array que va a tener exactamente esta misma estructura. ¿Sí? Un array con esta misma estructura. Entonces, si viene el alumno 20 y se inscribe a la materia A, yo busco la materia A y verifico este valor. Está en 43, bárbaro, le acepto la inscripción, pero este lo pongo en 42. En algún momento ese valor va a estar en 0 y a partir de ahí voy a empezar a rechazar. ¿Se entiende?
¿Están de acuerdo? Bien. O sea que cuando yo, digamos, termine de recorrer con corte de control, termine de procesar los registros del alumno con legajo 20, sí, ya se me aburre. Cuando yo termine de procesar cada grupo, es decir, en este caso los registros del alumno con legajo 20, voy a poder determinar a cuántas inscripciones, a cuántas materias este chico se inscribió y qué va a depender eso, de cuántos registros tengo y cuántas le rechacé. O sea, voy a tener que poner un contador de materias rechazadas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, terminé de procesar el alumno 20. Ya sé a cuántas materias se inscribió y cuántas le rechacé. ¿Podría venir acá y actualizar el campo cursando? ¿Eh? No entendí. ¿Sí qué? De ese alumno, sí. Por supuesto, de ese alumno. Y podría, o sea, a ver, la respuesta sería, ¿vuelve a aparecer el legajo 20 más adelante? Si fuese así, no, porque entonces tendría que actualizarlo varias veces. ¿Me siguen? Pero el legajo 20 en el archivo de inscripciones, ¿va a volver a aparecer más adelante? No. ¿Por qué? Porque está ordenado. Entonces el legajo 20 no va a volver a aparecer. Entonces podría, cuando termine de procesar todos sus registros, sería un buen momento para venir acá y actualizar el campo cursando. Pero tengo un problema. ¿Cuál es? El archivo está desordenado. ¿Cómo hago? Porque, digo, tendría que buscarlo, tendría que recorrer el archivo de alumnos, por ejemplo. Fíjense, tendría que recorrer el archivo de alumnos mientras no aparezca el alumno 20. ¿Ahí apareció el 20? No. ¿Ahí apareció? Sí, bueno, tuve suerte porque apareció en el segundo lugar. Pero fíjense, después proceso el 40. Y yo qué sé, como esto está desordenado, podría haber estado acá el 40. Entonces siempre tengo que volver al principio y volver a recorrer secuencialmente hasta que aparezca el 40. Con lo cual eso es inviable. Es decir, yo no puedo... Además, dijimos, tengo una única recorrida secuencial. O sea, búsqueda secuencial en un archivo no va. Igual, de cualquier manera no iría. ¿Sí? No va una búsqueda secuencial. ¿Podría ordenar el archivo de alumnos? O subirlo a memoria. ¿Podría subir el archivo de alumnos a memoria? No hay información. Y no sé cuánto. Sí, bueno, sé que no son más de 1000. Pero no me va a dar. No me va a dar la memoria, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es indexar el archivo de alumnos. Bueno, ¿qué es indexar un archivo? Vamos a verlo. Vamos a indexar el archivo de alumnos. Indexar el archivo de alumnos es, meterlo en un array, pero no meterlo todo, sino crear un array así, que lo voy a llamar array índice. El array índice va a tener dos campos. Uno que lo voy a llamar legajo y uno que lo voy a llamar posición. ¿Sí? Entonces lo voy a llenar de esta manera, miren. De esta manera. Acuérdense, recordemos que tenemos una recorrida secuencial sobre el archivo de alumnos que podemos hacer. Entonces voy a aprovechar esa recorrida secuencial para lo siguiente. Leo el primer registro, ¿sí? Y que es el legajo 30, entonces lo voy a poner acá, 30, y voy a decir está en la posición 0 del archivo. Vamos a poner acá las posiciones, la 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estas son las posiciones. ¿Qué sé? ¿Todo bien? No. ¿Qué va a hacer? Estas son las posiciones de los alumnos. Me desconcentro. Vamos de vuelta. Bueno, entonces, pusimos, digamos, los números de registro para tenerlo presente, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, leo el primero. Está en la posición 0 del archivo, ¿sí? Entonces digo 30, 0, ¿ven? Leo el siguiente, está en la posición 1 del archivo. Entonces agrego acá 20, 1. Bueno, y así.
¿Sí? Vamos a poner todos. 40, 10, 60, 50. ¿Sí? En principio coincide con la posición, ¿ven? La posición que ocupa en el array coincide con la posición. Después vemos eso. 3, 4, 5. Ahí está. Ahí tengo el array índice. Bueno, no. Bueno, ¿está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, volviendo a esto. Habíamos recorrido todo esto, por lo tanto habíamos podido calcular en cuántas materias se inscribió el alumno 20 y en cuántas materias se inscribió y cuántas de esas materias yo le rechacé. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que venir, posicionarme de alguna manera acá, ¿sí? Para actualizar su campo cursando. Pero yo no sé dónde está pero como primero yo lo indexé el archivo, entonces yo digo, bueno, terminé de procesar el 20, ¿no? Busco, si quiero ordeno o no, bueno, no lo sé, busco en el array sí puedo hacer búsquedas binarias, o búsquedas lineales, secuenciales, no importa, y digo, bueno, el alumno 20 está en la posición número 1. Con esa posición número 1 hago un acceso directo, hago un SIC al archivo de alumnos, y ahí puedo actualizar el campo. ¿Sí? Cuando termine, todo el campo cursando va a haber quedado actualizado. ¿Me siguen? Luego empiezo a procesar el 40 con corte de control. Llego hasta acá. Digo, ¿cuántas de estas dos materias la aprobé? Bueno, con eso ¿qué hago? Lo busco acá el 40, lo busco ahí, veo, está en la posición número 2. Entonces vengo acá y actualizo cuántas materias está cursando el alumno 40. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando termine de procesar el archivo de inscripciones, actualicé el campo cursando de todos los alumnos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más me piden acá? Me dicen informar cantidad de rechazados por materia. Informar cantidad de rechazados por materia. Para esto, ¿yo qué debería hacer? Necesito un contador por materia que me indique cuántas materias rechacé. Cuántos alumnos rechacé en esa materia. ¿Cuántos contadores preciso? Uno por cada materia. Un contador por materia. ¿Están de acuerdo? Bueno, si es un contador por materia, entonces de alguna manera tendría que tener un contador acá. Pero como esto era un array, acá no en el archivo, sino recordemos que todo esto lo íbamos a subir en un array. ¿Sí? Entonces le meto un campo más que sea ese contador y cada vez que rechazo uno en álgebra, le sumo 1. Si después viene otro y lo rechazo también en álgebra, le sumo 2. ¿Hace falta eso en realidad? A ver, me va a decir que no, me parece. La pregunta, ¿no se podría hacer igual con el cupo? Con el cupo, ¿no? Mejor. Tenés razón. ¿Cómo sería con el cupo? Y vos le seguís restando y cuando ya es negativo ya no haces restar. Está bien. Mejor, ¿no? O sea, y después hago el módulo. Es decir, en algún momento se inscribe alguien a álgebra. Entonces queda en 31. Bueno, y así. Después se inscribe otro. Entonces queda en 30. En algún momento va a quedar en 0. Y si se siguen inscribiendo, yo sigo restando. Va a quedar negativo. Cuando eso quede en negativo, esa es la cantidad de alumnos que yo rechacé. No hace falta meter una columna más. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bien. Y después me dicen, por cada alumno, informar la cantidad de inscripciones aprobadas, ordenado por legajo. Ordenado por legajo. O sea, un listado donde me diga, tal legajo, tal nombre, se inscribió, todos los datos dijimos, ¿no? Se inscribió en la facultad en tal fecha y le aprobé tantas inscripciones. ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Cómo resolvemos eso? Esperen. ¿Cómo resolvemos eso? Con otro array. A ver, por cada alumno, cantidad de inscripciones aprobadas. ¿Cuántas inscripciones necesito? Perdón, ¿qué necesito? Contadores, un contador por alumno. ¿Sí? ¿Cuántos contadores preciso? Uno por alumno, dijimos. Entonces, yo acá tengo un array por alumno, donde guardo 3 campos. Acá sí podría meter un campo más, que sea cont. Contador de aprobados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? El tema es, vamos a ver si nos da la memoria, ¿no?
Hasta acá teníamos el de materias, me insumía 1300, ¿no? Bien. 1300. ¿Cuánto me insume? No sé. Sí. Legajo, ¿cuánto era legajo? 3 dígitos. O sea, acá tenemos, vamos a hacer las cuentas acá. Alumno, 3 dígitos. Entonces tenemos 3 bytes. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Legajo, son 3 dígitos, son 2 bytes. ¿Sí? 2 bytes. ¿Qué más? Nombre, 51. Nombres son 51. ¿Qué más tenemos? Fecha de ingreso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo cualquiera, ¿no? Sí, pues no sabes el... ¿Y por qué no me dicen? Ah, está. ¿Por qué estaba haciendo eso? Ustedes me tienen que decir, mirá que está haciendo cualquiera. Máximo por 1000, pero. Por 1000, sí. Y ustedes ni siquiera, ellos pusieron cara de estar haciendo cualquiera, ustedes no pusieron cara de No, nada. un poco de la unidad. Sí, por 1000. Legajo. Ya con eso. La posición. Pará, ya me enojé. La posición y el contador. Eso es lo que tengo que contar. Ahora sí. Muy bien, legajo. La posición. ¿Cuánto ocupa la posición? También es un tres. También serían 3. ¿Está bien? O sea, 2 bytes. Digo, si el legajo son 3 dígitos, a lo sumo tengo 3 dígitos de posiciones en el archivo. O sea, también 2 bytes. Y contador de aprobados. Bueno, contador de aprobados, ¿cuánto sería? Lo mismo que cupo. Lo mismo que cupo. Está bien. Lo mismo que cupo. 2 bytes. Por un Word. ¿Sí? Entonces tenemos 6. 6 por 1000. Y ya se fue lo mismo. Ya se fue, no puedo creer. 6 por 1000, 246. ¿Qué? Bueno, se fue. Pero pará. A ver, ¿tiene sentido que un alumno... Está bien, lo mismo que cupo, me dijo él, ¿no? Para este. Pero la pregunta es, ¿un alumno podría haberse anotado en 32.000 materias? No, con un byte alcanza y sobra. Es más, ¿se podría anotar en 255 materias? Tampoco, no existen tantas materias. ¿Sí? O sea que con un byte, ahí me recontra alcanza y sobra. Y ahí tenemos 5, estamos en 5000. Y ahí estamos en 6300. Me sobran 50 bytes que los puedo usar, digo, cuando te sobran, los puedo usar para el próximo ejercicio. Bueno, ¿está? Y una pregunta. Sí, decime. Si tenemos que actualizar el campo de alumno fundador de materias cursadas. Sí. Y tenemos un array con el legajo y la cantidad de probadas de cada uno. Y si lo actualizamos al final con ese array, en lugar de tener la posición y ir actualizando uno por uno. O sea, hacemos una recursiva al final y según legajo actualizamos. Vos me decís, ¿cómo decís que lo actualiza al final en vez de venir haciendo el acceso directo? Ya una vez que tenés ese array formado sin el campo posición, pues haces una recursiva en alumnos. ¿Qué es una recorrida secuencial? Una recorrida secuencial. Sí. Y una Actualizando. vez que legajo pones el contador de aprobados. Podría ser también, ¿no? Y ahí te Y, ahorras pero ¿y 2000 bytes. ¿y las rechazadas? ¿Y la rechazada para qué? Si tenés el contador de aprobados, Ah, son las... sí, y ahí te ahorras 2000 bytes. está bien. De la condición. Podría ser. ¿Entienden lo que dice él? Él me dice, él me dice esto, en vez de hacer un acceso al archivo de alumnos, cada vez que termino de procesar el alumno para actualizar el campo, que acá no lo puse, pero el campo cursando, ¿sí? Él me dice, solo actualizar el array, ¿no? Solo actualizar el array y pone, o sea, no lo actualicemos esto sobre la marcha, solo actualizar el array, ¿sí? Cuando termino de procesar, en el array voy a tener cada legajo, en qué posición está. No, la posición no sería necesaria. La posición no sería Al necesaria. no haber hecho antes, la posición no la tenemos. Pero justamente La posición no la tengo, pero si yo no pongo la posición, esto está ordenado. ¿Y qué hago? Entonces recorro esto buscando acá. al final Recorro el archivo buscando acá. Sí, podría ser. Me ahorro unos bytes. 2000 bytes.
Sí. Pero no entiendo los rechazados cómo los ves. O vos ves todo el alumno. No me interesa, lo que pasa es que no me interesan los rechazados, me interesa los aprobados nada más. Ah, Claro, los rechazados son por alumno, por materia, no por alumno. Por alumno me interesan los aprobados. ¿Sí? Pero bueno, sí, está bien, me ahorro. Pero como tengo la memoria y ya lo encaramos así, vamos a seguirlo así. Pero está bien lo que dice. ¿Sí? Siendo así el campo, o sea, siendo como dice él, el campo oposición no lo preciso. Pero cambiaría un poquito la estrategia. O sea, lo que haría sería recorrer, ¿sí? Una vez que tengo, de hecho, este array se va llenando sobre la marcha. ¿Sí? El array se va llenando sobre la marcha. ¿Me siguen con eso? Entonces, proceso el 20 y en el array meto el 20. Luego proceso el 40 y en el array meto el 40 y la cantidad de aprobadas, de materias aprobadas. Proceso el 50, luego en el array meto el 50, agrego al final el 50 con la cantidad de materias aprobadas. ¿Sí? Cuando termino, tengo este array que me va a quedar ordenado por legajo, donde me va a decir por cada legajo cuántas materias le aprobé, cuántas inscripciones le aprobé. ¿Sí? Entonces después, ¿coincide el orden en el que quedó el array con el orden del archivo de alumnos? No. ¿Pero me interesa demasiado que coincida? No, porque yo lo que hago entonces es recorrer el archivo de alumnos, que hasta ahora, siguiendo la estrategia de él, que hasta ahora no lo leí, ¿sí? Entonces, leo y digo, tengo el alumno 30, lo busco, justo acá coincide, bueno, coincide porque lo había hecho en base al ejercicio, en base al ejemplo anterior, claro, acá va a estar el 10. El alumno 30, lo busco en el array y sé cuántos aprobó, entonces ahí actualizo el campo cursando. Luego viene el 20, lo busco en el array y sé cuántas materias le inscribí. Actualizo el campo cursando, bueno, y así. ¿Sí? Pero después tengo un problema. Después voy a tener un problema, que no va a ser un problema, pero habría que analizarlo, siguiendo lo que él dice. ¿Sí? Yo voy a tener que imprimir por cada alumno la cantidad de inscripciones aprobadas y dijimos que íbamos a mostrar todos los datos del alumno. Ahí no puedo. ¿Te das cuenta? O sea que necesito el campo posición. Necesito el campo posición. ¿Y no lo puedes ir mostrando a medida que lo vas modificando directamente al registro que estás modificando? O sea, cuando modificas el campo. Bueno, perfecto. Sí. ¿Y va a salir en orden? No. Ordenado por legajo. No va a salir ordenado por legajo. ¿Sí? O sea que la única solución, pero está muy bien, pero bueno, justo como me pedían todos los datos del alumno, ahí ya no zafo, porque ahí sí necesito hacer acceso directo en orden, no en cualquier orden, ¿sí? En orden por legajo. Entonces, lo que voy a tener que hacer es ordenar esto, que volviendo a la estrategia inicial, esto no me iba a quedar ordenado, o sea, esto iba a coincidir con este orden que no estaba ordenado, ¿sí? Yo lo ordeno por legajo, ¿sí? Por ejemplo, miren. Lo ordeno por legajo, ¿eh? Miren cómo se desactualizan las posiciones. Entonces después sí, yo recorro, agarro el legajo 10 y sé que está en la posición 3. Vengo acá e imprimo Pablo y todos los datos. Después el 20, sé que está en la posición 1, hago un acceso acá e imprimo a Juan. Y así. ¿Sí? ¿Está? Entonces ya tenemos... Bueno, listo. Tenemos ya pensado toda la estrategia. La repasamos así muy rápido como para terminar de cerrarla y lo hacemos. ¿Sí? Entonces la idea es la siguiente. Recorremos el archivo. Bueno, primero indexamos el archivo de alumnos. Indexamos el archivo de alumnos, ¿sí? Generando este array con este campo, que va a ser un contador de materias aprobadas, en 0. Luego subimos a memoria el archivo de materias. Ya vimos que nos daba la memoria nos daba justo e incluso nos sobraban 50 bytes. ¿Está? Y después recorremos con corte de control el archivo de inscripciones. Recorremos con corte de control el archivo de inscripciones. Y por cada inscripción, o sea, por cada registro, verifico si le apruebo o no esa inscripción. ¿De qué va a depender? De venir a este array, este archivo se convirtió en un array, y de ver cuánto cupo tengo. Si el cupo es mayor que 0, la doy por aprobada y decremento en 1 el cupo. ¿Sí? Si el cupo estaba en 0,
la doy por rechazada. E incluso lo decremento igual el cupo. Con lo que me va a quedar en negativo. ¿Me siguen? Me va a quedar en negativo. Cuando termine de procesar bueno, en este caso el 20, ¿qué hago? Vengo al array y me fijo el 20 en qué posición estaba. En la posición 1, bueno, vengo y actualizo el campo cursando del archivo de alumnos con la cantidad de materias que efectivamente le aprobé. Inscripciones que efectivamente le aprobé. ¿Sí? Cuando termine entonces de barrer el corte de control de este archivo, ya, ¿qué voy a tener? Voy a tener actualizado el campo cursando y además voy a tener, de alguna manera, determinado cuántos rechazos por materia se llevaron adelante, se efectuaron. ¿Sí? ¿Con qué va a coincidir la cantidad de rechazos por materia en este array que está pintado ahí? Va a coincidir con aquellas materias cuyo, campo cupo esté en negativo. Digo, si el cupo de una materia de álgebra es -3, rechacé 3 inscripciones. ¿Sí? O sea que con eso podemos cubrir el punto 1 y el punto 2. Me queda el punto 3 que me dice informar, habíamos aclarado especialmente, ¿no?, todos los datos de cada alumno, incluyendo cuántas inscripciones le aprobé, pero todo eso ordenado por legajo. ¿Sí? Para ordenar todo eso por legajo, esto no estaba ordenado por legajo, pero ¿se acuerdan que lo marqué y lo ordené? ¿Sí? Entonces, además, perdón, me olvidé de decir, ¿no? Cuando yo determiné por cada alumno cuántas materias le aprobé, venía acá y lo ponía. Por ejemplo, al alumno 20 le habré aprobado 2, supongamos. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a venir al legajo 10. ¿Sí? Que es el primero. Esto está ordenado por legajo. El legajo 10. Veo que está en la posición 3. Accedo acá, saco todos los datos del alumno con legajo 10, los imprimo y además digo, se le aprobaron tantas materias. Paso al próximo, que coincide con el orden por legajo. Digo, está en la posición 1. Hago un SIC a la posición 1 del archivo, imprimo que es Juan, todos los datos de Juan y cuántas materias le aprobé. Bueno, y así. ¿Se entiende?